Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que hacemos en conjunto a través de Uchile TV y la Radio Universidad de Chile. Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital y la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @UchileTV, @UchileRadio y @Palabra Pública _. No hay duda de la urgencia de los múltiples desafíos que enfrentará nuestro país este año, donde por supuesto seguiremos sintiendo el impacto del COVID-19. La pandemia y las restricciones asociadas han golpeado de diferentes maneras la salud física, los empleos y por supuesto también la salud mental de millones de personas. Para hablar sobre esto precisamente, la salud mental y las inequidades en el acceso a atención oportuna en este ámbito, estamos hoy con Esteban Encina, académico de la Unidad de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Es además director de la Escuela de Monitores en Salud Mental Comunitaria de la Comuna de La Pintana. Es coordinador del Diploma en Gestión de Servicios de Salud Mental en el Sistema de Atención Pública de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Hola, estimada Jennifer. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptarla aquí partiendo el año con estas primeras entrevistas y con un tema que sin duda va a ser un desafío en este 2022. Y antes de entrar más particularmente en lo que tiene que ver con el COVID-19 y en lo que ha pasado durante este periodo de confinamiento y también en lo que anunciábamos en la presentación, en las inequidades en el acceso a la salud mental oportuna, quisiera preguntarte más en general, ¿cuáles a tu juicio son los principales desafíos que enfrenta la cobertura para el sistema público en salud mental en nuestro país? Sí, yo diría que normalmente cuando pensamos en los problemas de salud y salud mental, apuntamos hacia los sistemas de salud. Y lo cierto es que el enfoque de determinantes sociales y unas miradas más amplias y la investigación más reciente da cuenta de que los factores sociales, culturales, económicos son de los que más pesan en los resultados de salud de las poblaciones. Por eso, al identificar y al analizar los problemas, un problema público como es el problema de la salud mental, tenemos que pensar en la interfaz entre el sistema de salud y la cultura, la sociedad que le circunda. En el caso específicamente especialmente de salud mental, esta interacción, esta relación es gravitante. Podríamos caracterizar en 5 grandes dimensiones los desafíos de salud mental, que incluyen algunos relacionados con el sistema de salud y algunos con la cultura y la sociedad circundante. En primer lugar, la magnitud de los problemas de salud mental ha venido aumentando. Existe un indicador que se llama carga de enfermedad para poder analizar el peso que tienen las enfermedades o los problemas de salud, tanto en términos de la muerte que producen como de la enfermedad o la discapacidad que generan. Eso ha permitido comparar, por ejemplo, problemas como el cáncer con los problemas de salud mental. Se estima que a nivel mundial cerca de 5% del total de la carga de enfermedad es atribuible a salud mental. En Chile tenemos el doble, tenemos cerca de un 8% de carga de enfermedad. Eso en términos de magnitud. En términos de severidad, también constatamos que hay cuadros que no por ser tan extendidos en la población, sino más específicos de caso a caso, tienen una gravedad importante y que, a propósito de la pandemia, han tenido algunas variaciones súper importantes porque sospechamos, y bueno, tenemos datos, pero no sabemos el impacto aún, pero muchos tratamientos han sido discontinuados. Hay personas que quisieron buscar ayuda en el sistema de salud, pero no pudieron porque los sistemas se reconvirtieron a propósito de la pandemia. Y así tenemos datos como, por ejemplo, que cerca del 50% de menos ingresos hubo el año 2020 respecto al año 2021, o menos de un 60% de prestaciones se entregaron por salud mental en el sistema público respecto del año anterior, 2019, cuando no teníamos pandemia. Entonces tenemos magnitud, severidad. Y asimismo tenemos otras 3, que les voy a decir bien resumidas, otras 3 grandes áreas. Una de ellas es la inequidad. Los resultados de salud no son iguales para todas las personas. Mujeres, pueblos originarios, ciertos grupos de edad están más expuestos a factores de riesgo y por lo tanto constituyen grupos que están vulnerados o vulnerables. Y también otra cosa súper importante es la singularidad de los problemas de salud mental. No es lo mismo estar en Antofagasta que estar en Punta Arenas, que estar en Santiago. Los factores que inciden en esos resultados de salud van a tener esta complejidad de los determinantes sociales, culturales. Así que
en términos generales, tenemos varias dimensiones que confluyen en los grandes desafíos que tenemos hoy día en salud mental. Wow, y son temas que desconocemos absolutamente. Por ejemplo, lo que tú mencionabas de que los problemas de salud mental no afectan de la misma manera a las personas dependiendo incluso de su posición geográfica. Yo creo que eso es sumamente relevante para lo que vamos a estar conversando y por supuesto vamos a estar profundizando en eso. Y te quisiera preguntar, Esteban, también respecto a lo que ha pasado en los últimos 2 años, porque tú planteabas que se registran atenciones que han dejado de recibirse, personas que han dejado de acudir al sistema público. En términos generales, ¿cuáles dirías tú que son los principales impactos que ha tenido la pandemia por COVID-19 en nuestro país? Y sobre todo también, ¿en qué posición nos encontramos respecto a la atención en salud mental respecto de otros países de la región y quizá del mundo incluso? Sí, no tenemos datos tan válidos para poder hacer una comparación del impacto actualmente, para decir cuál es el impacto atribuible completamente a la pandemia. Sí tenemos, por supuesto, varias investigaciones que nos muestran que ha aumentado los problemas de ansiedad, ha aumentado los problemas de los trastornos relacionados con el ánimo, fundamentalmente los cuadros depresivos, ha aumentado también los cuadros relacionados con el insomnio, también la ideación suicida ha tenido ahí algunas variaciones importantes. No obstante, la información que tenemos tiene un formato tipo encuesta, lo cual no nos permite establecer representación a nivel nacional. Por ejemplo, la encuesta Ipsos del año pasado, en marzo de 2021, situaba a Chile en el segundo lugar con peores resultados de salud mental, de que las personas respondían que que estaban mucho peor o mucho peor que antes, solamente detrás de Turquía, creo, o Hungría. Son encuestas que tienen dificultades metodológicas en términos de la representatividad. Esa es una encuesta que se aplicó a 21.000 personas a nivel mundial. La encuesta, por ejemplo, la encuesta de estudio de población general o de población escolar de Senda, que se realizan son series de estudios, tienen una muestra de 30.000 personas. Es decir, eso es un estudio que tiene representatividad. Entonces, si bien nos sirven para poder tomar conciencia, para poder despertar el interés de desarrollar más investigación, no nos permiten a ciencia cierta decir que como Chile estamos segundo en el peor de los impactos de la pandemia. Tenemos algunos estudios epidemiológicos que no están tan actualizados. El estudio del equipo de la Universidad de Concepción desarrolló una investigación de trastornos de salud mental en población general, y ese es el dato el más disponible que tenemos, que es que 22,2% de la población tendría algún problema de salud mental en los últimos 12 meses y 33% de la población lo tendría alguna vez en la vida. O En el sea, caso de... muchísimo. Es alto, sí. Y eso nos deja, y ahí respondo un poco tu pregunta sobre la comparación con otros países. Efectivamente tenemos algunos indicadores de prevalencia más alto que el resto de los países. Latinoamérica en general tiene datos por sobre el nivel mundial, y eso en términos de prevalencia, es decir, cantidad de casos, y también en términos de la discapacidad que genera. Por lo tanto, efectivamente tenemos una situación que es más crítica, pero también esos resultados están relacionados con la conciencia que la sociedad tiene respecto de estas problemáticas. Por lo tanto, creo que un punto a debatir y a reflexionar ya más desde las ciencias sociales es poder analizar de qué modo el malestar social que se ha venido identificando, visibilizando en un último tiempo, permite también tomar conciencia de ese malestar psicológico o malestar de salud mental que nos hace contestar que efectivamente tenemos más dificultades de salud mental. Pero uno habría de suponer, Esteban, también que en los países, en otros países fuera de América Latina, estoy pensando en los países desarrollados, también existe esta conciencia respecto de la relevancia de reportar los problemas de salud mental. Y aún así tenemos cifras que son súper altas como país, como región. ¿Hay alguna explicación, quizá en términos de posicionamiento socioeconómico, por ejemplo, de nuestras naciones, de nuestro continente, que expliquen estos altos resultados de autopercepción de problemas de salud mental entre la gente? Sí, o sea, los enfoques de determinantes sociales nos han mostrado en diferentes resultados de salud, nos han mostrado que la salud mental está fuertemente impactada por el ingreso socioeconómico, por el nivel educacional, por el género, por el sexo, también por otros relacionados con la constitución familiar, por ejemplo. Y en general, dentro de las teorías psicológicas o las teorías en general de la psiquiatría, la investigación apunta hacia factores estresantes, momentos de estrés agudo,
y cuestiones relacionadas con lo familiar. Nuestros estudios epidemiológicos permitieron hacer algunos análisis estadísticos respecto de cuáles son los factores que se constituyen como factor de riesgo, y eso es la información más válida que nosotros disponemos. Y, por ejemplo, ser mujer es un factor de riesgo, dicho estadísticamente, por supuesto, en relación a los resultados. Tener menores ingresos económicos es un factor de riesgo para manifestar más problemas de salud mental. Pero, y bueno, en general, la mayor desventaja o la falta de ciertas condiciones mínimas son factores de riesgo para el establecimiento, para la aparición de problemas de salud mental. Pero tienen variaciones. Por ejemplo, sabemos que el ser de sexo femenino es un factor de riesgo para trastornos afectivos y para trastornos ansiosos, no así para trastornos de consumo de sustancias, donde ser de sexo masculino es un factor de riesgo importante, duplica o triplica las posibilidades de desarrollar un problema de este tipo. Entonces, es interesante la pregunta además que me haces, Jennifer, porque el enfoque de inequidades, que la inequidad hay que definirla como aquellas diferencias que son injustas y evitables. Cuando tenemos diferencias de problemas de salud que se deben a cuestiones biológicas o que se deben a elecciones de las personas, entonces no estamos hablando de una inequidad. Cuando se deben a circunstancias que son injustas y que son evitables, estamos frente a una inequidad, y la sociedad entonces, el sistema de salud en particular, debe hacer intervenciones que permitan amortiguar o disminuir estas inequidades. Entonces, es interesante este enfoque porque permite o nos empuja a académicos, investigadores, a poder analizar cuáles son esas especiales configuraciones de inequidades. Hoy día, mucho más que antes, tenemos mayor conciencia de grupos especialmente vulnerados, pero también es parte de lo que debemos hacer como investigadores. Debemos identificar nuevos casos de inequidad conforme vayamos mejorando la producción de datos, mejorando la capacidad de analizar una situación tan compleja como es la salud mental, Jennifer. Ahí tú entrabas de lleno, Esteban, en un tema que nos interesa muchísimo, porque tú planteabas el tema de las inequidades en el acceso a la salud mental. Yo quisiera recomendarles también a nuestros auditores, auditoras, televidentes también, una columna que tú y el profesor Rubén Alvarado publicaron en Diario Chile sobre este tema, que es muy, muy, muy interesante y siento que muy, muy esclarecedora. Y tú ya nos explicabas a qué te refieres con las inequidades en el acceso a la salud mental, pero quisiera preguntarte también, ¿por qué deciden explorar en esto? ¿Por qué deciden iniciar investigación respecto a esto? ¿De qué manera creen que se puede mejorar la atención a las personas, sobre todo en el sistema público en salud mental, cuando se atiende precisamente a este tipo de inequidades? Sí, desde el comienzo de la creación de los sistemas de salud como más institucionalizados a cargo del Estado, el objetivo principal, primordial, ha sido mejorar la salud de las poblaciones. Pero durante los últimos, diría yo, 40 años ha venido instalándose en la misma medida la necesidad de que, claro, hay que mejorar los resultados de salud de las poblaciones, pero al mismo tiempo hay que mejorar la equidad con que estos resultados se distribuyen. Hace un par de años, un reciente, ya no tan reciente, pero en 2019 se publicó una investigación respecto de la expectativa de vida al nacer en 6 grandes ciudades de Latinoamérica. Osama Bilal es el nombre del autor. Una de esas ciudades era Santiago, y se estableció una diferencia, solamente en la región metropolitana, una diferencia de 11,6 años de expectativa de vida dependiendo de dónde se nacía. Y esos 11,6 años se producían además en mujeres. En hombres esa diferencia era de 8 años según el lugar donde se nacía. Entonces teníamos una inequidad de género y una inequidad respecto de la posición socioeconómica. Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué es lo que pesa más, el código genético o el código postal? Eso es lo que se está diciendo actualmente, y los territorios entonces determinan de forma importante esos resultados de salud. En salud pública utilizamos una conceptualización, un marco, para poder entender el funcionamiento de los sistemas de salud, de los servicios de salud, y es que podemos tener todos los servicios disponibles para dar respuesta a la población, pero no necesariamente estos son igualmente accesibles para todos y para todas. Entonces, si tenemos una cantidad de 100 personas que requieren un servicio, seguramente, y esto casi teóricamente, siempre vamos a tener menos cantidad de oferta disponible, de servicios disponibles de los que se necesitan. Por lo tanto, supongamos que entonces 90
personas van a tener posibilidad de acceder a un servicio. Después de estas, aun cuando esté disponible, no van a poder acceder. Entonces vamos a tener ahí a 70 personas que van a poder acceder porque a algunas les queda lejos, otras no tienen plata para movilizarse, otras tienen que hacer un copago para poder, y eso se llama asequibilidad. Y luego de eso tenemos otra barrera más, que es la que le llamamos aceptabilidad. Es decir, aun cuando los servicios estén disponibles, accesibles, puede ser que no sean aceptables para las personas. Y esto es fundamental en salud mental, porque los tratamientos son diversos, porque las problemáticas son variadas también. No es como tener diabetes y entonces la forma de tratamiento es más o menos estándar. Entonces estos son los medicamentos, estas son las formas de medirlo. En salud mental no es así. La complejidad del objeto de estudio es mayor y por lo tanto hay diferentes formas de intervenir y algunas a las personas no les resultan aceptables. Y ahí tenemos un tema súper importante, Jennifer, que es el estigma. Las personas temen consultar por problemas de salud mental aún porque tienen miedo, con justa razón, de ser discriminados o de ser sujetas de discriminación o de prejuicio. Entonces la aceptabilidad es otra barrera. Luego tenemos otras dos barreras más, que es si finalmente la persona contacta y después si efectivamente el tratamiento es de calidad o no. Entonces en todas estas barreras podemos dejar gente afuera. Y esa gente que queda afuera, esas personas que quedan afuera, son personas que están teniendo un servicio que es inequitativo. Y ahí se generan grupos vulnerables, como la población originaria, que ha mostrado el doble de tasas de suicidio en algunas regiones, en algunos estudios, población con géneros diversos, que han mostrado el doble también de prevalencia de problemas de salud mental, las diferencias de género binario entre hombres y mujeres también son una inequidad, como comentaba recién, la posición socioeconómica también es una inequidad, y así entonces vamos generando esta información que los sistemas de salud tenemos el deber de analizar y generar acciones y estrategias para poder limitar subsanar estas inequidades. Claro, y además tú ahí planteas una discusión clásica en las ciencias y en las ciencias sociales, que es finalmente naturaleza o crianza, Ujú. lo que más interviene sobre el comportamiento físico, pero también mental de las personas. Y me parece interesante también, Esteban, que tú planteas el concepto de inequidad como una cuestión que va más allá de los límites que uno pensaría como en la conversación cotidiana, que tiene que ver únicamente con lo socioeconómico. Tú planteabas otros factores también, y hablabas de la pertenencia a pueblos indígenas, la posición geográfica, etcétera. ¿Cuáles dirías tú que son los grupos que hoy ven de mayor manera vulnerado su derecho a la atención oportuna en salud mental en nuestro país? Sí, yo creo que, claro, porque hablar de vulneración podemos encontrar diferentes intensidades probablemente, no soy experto en esa materia, pero podríamos hablar de diferentes derechos que quedan no cubiertos o no garantizados por el Estado. Yo diría que en salud mental o en la respuesta de los sistemas de salud, evidentemente los pueblos originarios son los que están, uno de los grupos que están más postergados, y ahí fundamentalmente ocurre una incompatibilidad que el sistema de salud chileno ha tratado de resolver, pero una de las principales funda- fuentes de esa incompatibilidad tiene que ver con la diferencia cultural y con la poca competencia cultural, que es el concepto que se utiliza, la competencia cultural de los sistemas de salud para dar respuesta a ello. Un segundo grupo que yo creo que también se está viendo muy afectado, afortunadamente hay políticas que están avanzando en esa materia, son las personas con diversidad de género, con disidencias sexuales, diversidad sexual, que ven vulneradas las formas en las cuales se les trata, el nombre por el cual se les nomina, y diferentes otras desconsideraciones a las particularidades que requieren. Los otros grupos yo diría que son más bien aquellos que ya venimos identificando como factores interseccionales que están en un montón de otras discriminaciones, como son las discriminaciones de género, las de ingresos socioeconómicos, educativas y fundamentalmente territoriales también. Eso yo diría que completan un poco este conjunto de población que sufre inequidades, pero yo insisto, creo que es importante que la investigación avance hacia conocer, por supuesto, aquellas inequidades que en términos de magnitud se producen más, en términos de magnitud, en términos de la cantidad de personas afectadas y también en términos de la severidad. Pero también algunas otras que puede ser que no sean tan extendidas en la población, pero que de todas maneras constituyan inequidades. Una de las inequidades que se atribuyen al funcionamiento de los sistemas tienen que ver con
cuánta es la cobertura que dan para los problemas de salud. Entonces se producen inequidades cuando tenemos un programa de respuesta para la depresión en personas de mayores de 15 años, que es una garantía explícita en salud, respecto de otras problemáticas, como por ejemplo las dificultades por el trastorno de espectro autista, o las diversidades funcionales, o los nombres que podamos entender para esa situación particular. Entonces tenemos una inequidad, porque el sistema no responde de la misma forma. Tampoco responde de la misma forma cuando tenemos garantías que inician en determinados años, como la que acabo de mencionar, o el consumo problemático de alcohol y drogas en personas de menores de 20 años, por ejemplo. Y así se van generando también inequidades que son propias del funcionamiento de los sistemas, que sin lugar a dudas había un avance importante, la reforma del año 2005 que crea el plan Auge es un avance sustancial y ha contribuido también de forma importante a los resultados de salud mental en nuestro país. Claro, porque me imagino que una de las cuestiones fundamentales es de este enfoque es no solamente entender las inequidades, sino también entender que por supuesto no funcionan per se y buscar maneras de sortear esas inequidades para que un mayor número de personas pueda tener un acceso igualitario a la atención en salud mental, que como tal tú lo planteabas, es tan relevante en nuestro país. Vamos a hacer un alto en el programa para recordarles que Uchile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constitucional, así que pueden sintonizar nuestra señal para conocer cómo se desarrolla este proceso que ha estado además muy condimentado en los últimos días. Pueden seguir las sesiones en vivo todos los días y de manera íntegra a través de nuestra señal abierta y pública que está presente en el 98% del territorio nacional. Uchile TV y Radio Universidad de Chile son espacios comprometidos con la democracia y la información. Palabra pública, letras para el debate en Uchile TV. Retomamos entonces esta conversación con el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Esteban Encina, con quien estamos conversando sobre los principales desafíos de la salud mental en nuestro país y en un momento tan particular como estos 2 años desde que comenzaron las restricciones por la pandemia por COVID-19. Esteban, esta pregunta me parece bien importante para entender el problema de manera integral, porque por supuesto los problemas de salud mental afectan la vida de las personas en un ámbito emocional, en un ámbito mental, personal, pero también les impiden desarrollarse en otros ámbitos, como ustedes planteaban, como el social, el laboral, el educacional. Y en esa línea quisiera preguntarte, aparte de lo emocional, ¿cuáles dirías que son los principales impactos en otros ámbitos cuando una persona desarrolla un cuadro de salud mental sin la atención adecuada? Sí, yo creo que uno de los más importantes, tanto por los efectos como por lo importante que es en el desarrollo futuro, son aquellos que se producen en el ámbito escolar. Allí tenemos algunas experiencias, algunas investigaciones que han mostrado que problemáticas no atendidas o problemáticas no detectadas en esas etapas de la vida tienen un impacto muy importante en los resultados futuros. Por eso los programas en general de intersectoriales, más bien, es decir, cómo el sistema de salud puede comunicarse y gestionar estrategias en conjunto, ha desarrollado algunos programas, como por ejemplo el programa Habilidades para la Vida, que depende del Ministerio de Educación, del JUNAEP, el programa también Chile Crece Contigo, que es un programa del Ministerio de Desarrollo Social, pero que tiene una pata muy importante en salud. Son programas intersectoriales que tratan de dar respuesta a este especial momento, ciclo de la vida, curso de la vida, que va a tener una determinación muy importante en el futuro de esas personas y de esa familia. También otro ámbito muy relevante es el trabajo. El trabajo puede ser una fuente de satisfacción, de calidad de vida, de ingresos para poder tener condiciones materiales de vida adecuadas, pero al mismo tiempo puede ser todo lo contrario y puede ser un factor de riesgo, puede ser un factor de riesgo se ha estudiado que está muy relacionado también con la adición suicida, por ejemplo. Hace poco tú, Jennifer, mencionabas a Rubén Alvarado, él está dirigiendo un estudio internacional con más de 20 países donde se está evaluando el impacto de la pandemia en los trabajadores y trabajadoras de la salud. Y ya tenemos algunos reportes en nuestro país y ahí hay algunos datos que muestran que en sintomatología depresiva, por ejemplo, en el año 2000, esto se estudió durante todo el 2020, reportaban cerca del doble de problemas relacionados con los trastornos afectivos.
Un cuarto de ellos manifestaba, 2/3, perdón, manifestaba deseos de muerte, del total de las personas que fueron estudiadas, que participaron de la investigación, un 50% señaló que requería apoyo y solamente 1/3 lo recibió. Entonces, ahí estamos hablando de un ámbito laboral que a propósito de la contingencia y la crisis sociosanitaria ha afectado de forma relevante, importante a los resultados de salud mental. Resultados de ellos que pueden verse bajo la figura después de psiquiátrica o de salud mental más convencional, que tiene la forma de trastornos de estrés postraumático, por ejemplo, o problemas como la crisis de pánico o problemas de cuadros depresivos que se prolongan durante más tiempo, o ya, y muy lamentablemente, posibilidades de que las personas tengan ideación suicida o derechamente se suiciden. ¿Y qué se ha hecho en los últimos años, Esteban? Porque creo que siempre puede ser más sencillo y quizás un poco más injusto también hacer las críticas al sistema de salud pública, pero me imagino que por supuesto se ha intentado avanzar en esta materia y probablemente nuestro Estado y nuestros sistemas públicos de salud han avanzado en eso. ¿Cuáles dirías tú que son los principales hitos en los cuales se ha desarrollado una mirada más integral y que pueda posibilitar de alguna manera un mejor acceso a la atención en salud mental en nuestro Sí, país? yo tengo la opinión de que Chile ha tenido, como Estado-nación, ha desarrollado políticas bien innovadoras y bien también consistentes a lo largo del tiempo, y uno podría incluso rastrear innovaciones de estrategias súper interesantes por ahí por los años 60-70, con el profesor Juan Marconi, que creó un programa que se llamó el Programa de Psiquiatría Intracomunitaria, donde se invitaba a la comunidad a ser parte del sistema más bien extendido. Entonces se formaba personas en la comunidad y las personas entonces eran parte de la ayuda, y había un sistema de delegación de funciones. Esto fue incluso antes de la reforma psiquiátrica, que es muy citada en la literatura histórica de la psiquiatría o de la salud mental, que ocurrió en Italia. Que es la reforma, el inicio del cierre de los manicomios, con Franco Basaglia. Eso ocurrió en los 70, y lo que ocurrió en Chile acaso fue en el año 60. José Horvitz, junto con Juan Marconi y Laura Moya, desarrollaron estudios epidemiológicos súper interesantes, súper bien diseñados por ahí por esos años. Entonces, ya se empiezan a ver algunos intereses y algunos esfuerzos muy sostenidos, consistentes, innovadores en materia de salud mental, que por supuesto no dejan de ver la luz durante la dictadura, donde hubo un repliegue del Estado en relación a dar respuesta a necesidades sociales. Se retoma en los años 90, y Chile ha tenido pasos súper decididos en políticas de salud mental. Por ejemplo, los planes de salud mental desde el año 91 hasta actualmente ha habido 3 o 4 planes nacionales de salud mental con una orientación bien dirigida respecto de algunos ejes que deben utilizarse para desarrollar las políticas, los programas relacionados con los derechos humanos, por ejemplo, desarrollados con la participación, con la intersectorialidad, con la priorización de ciertos problemas, con la territorialización, y una forma en la cual estas políticas se han materializado en una estrategia específica consistente es lo que nosotros en salud mental llamamos el modelo comunitario en salud mental. Este modelo comunitario lo que hace es fijar o proponer una serie de principios, entre los cuales está que la atención en salud mental tiene que ser próxima a los lugares donde las personas habitan, próxima a sus territorios. Y esto significa una transformación importante respecto de la visión de la salud mental como vinculada a un hospital psiquiátrico. De hecho, parte importante de los países que han adoptado un modelo comunitario y que lo han traducido también en leyes, incluyen dentro de sus leyes el cierre de los hospitales psiquiátricos. Nosotros desde la Escuela de Salud Pública, del Programa Salud Mental, abogamos por el cierre de los hospitales psiquiátricos por varias razones, entre las cuales está la ineficiencia de los resultados, está el hecho de que las personas están aisladas de sus medios sociales, está el hecho de que las personas, cuando tienen un problema de salud mental, también tienen otros problemas de salud. Por lo tanto, no necesitan un hospital monovalente, digámoslo así. Y por supuesto, y esto es una de las cosas más importantes, es que ha habido y hay registro claro de vulneraciones de los derechos humanos en estos lugares. Por eso entonces, la transición hacia un modelo comunitario de salud mental, donde hayan dispositivos en los territorios, próximos a las personas, con participación, es uno de los, diría yo, de los aciertos más importantes que ha tenido Chile en materia de salud mental.
Cuando yo te presentaba, Esteban, mencionaba que por supuesto no solo eres académico en la Universidad de Chile, sino que también tienes labores precisamente trabajando en este sistema comunitario, en los territorios, con las personas. Y desde esa perspectiva quisiera preguntarte, este enfoque y este objetivo con el que se parten estos programas, ¿le llega efectivamente a las personas? Te lo pregunto porque muchas veces cuando se pregunta a algunas de las personas usuarias de estos sistemas, se dice que tardan mucho las horas, que muchas veces no es tan eficiente ni efectivo, sobre todo en términos de lo difícil que es conseguir hora en los COSAM, por ejemplo. Ujú, sí. ¿Tú crees que funciona este sistema y esta mirada para las personas que se atienden en el sistema público? Sí y no, porque una volviendo al tema de las inequidades, se producen inequidades también dentro del mismo sistema y dependiendo de los diferentes territorios. Una condición importante en el funcionamiento del sistema es la municipalización de la atención primaria. Los CESFAM, que tienen programas de salud mental, y los COSAM, son de administración municipal. Por lo tanto, vamos a encontrar diferentes resultados según las comunas que analicemos. Por supuesto, nos falta más investigación en la materia para poder avanzar en esos análisis, pero tenemos primero que todo una diversidad importante. Luego tenemos otra circunstancia que excede al sistema de salud y que tiene que ver con que aquellos territorios más expuestos a riesgo, con mayor vulnerabilidad, son también aquellos que usan más los sistemas públicos en salud en primer lugar, y en segundo lugar son aquellas grupos de personas que también van a requerir más atención a propósito de su exposición. Por lo tanto, se genera un círculo vicioso, digámoslo así, como un incentivo, una situación media perversa, donde los territorios que requieren más atención terminan recibiendo menos. Esto es muy parecido a lo que ocurre con el aseguramiento en salud cuando hacemos la comparación entre ISAPRE y FONASA. ISAPRE termina atendiendo a una población que se enferma menos, que está con mucho menos factores determinantes sociales de la salud que están incidiendo en su salud, por lo tanto mucho más barato y por eso tiene grandes utilidades. FONASA hace mucho más con menos. FONASA es quien se hace cargo de las personas que tienen más morbilidad, se hace cargo de las personas que están en edades más longevas, más personas mayores que requieren más atención de salud, y se genera una selección de riesgo, que es lo que nosotros llamamos. Y entonces las personas, por ejemplo, hombres jóvenes, que somos quienes tenemos menos dificultades de salud en este momento, están mayormente en ISAPRE, y luego cuando envejecen se cambian a FONASA. Entonces FONASA tiene que dar respuesta, y esto lo hace fundamentalmente a través de los centros de salud familiar, los COSAM, para una población que está más necesitada de salud. Entonces se generan inequidades, por supuesto que tenemos brechas importantes, pero el análisis comparado por ejemplo, con otros países de la región, Argentina, Ecuador, Colombia, nuestro sistema de salud es uno de los que primero alojó un programa de salud mental en la atención primaria de salud, de forma decidida. Entonces, si bien tenemos dificultades en relación a la frecuencia de la atención, en relación a la capacidad de las listas de espera, efectivamente necesitamos una mayor inversión en la materia, necesitamos más inversión en salud mental, de modo de aumentar la dotación de recursos humanos, mejorar la calidad de la atención. Por supuesto, esas son brechas que persisten y que necesitamos avanzar en ellas. Esteban, y a tu juicio, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo en esta materia? ¿Qué es lo que se debería estar impulsando como cambios, modificaciones, quizá cosas que se tienen que mantener en el sistema público a la hora de pensar en la atención en salud mental para las personas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las propuestas que a ti te hacen más sentido en este momento? Cuestiones estructurales como las que mencionaba recién respecto al aseguramiento. Yo creo que vamos a avanzar hacia un seguro único en salud. Probablemente hay algo de la convención que apunte en ese sentido. Muy seguramente hay algo del próximo gobierno que también va en ese sentido. Más específicamente, en salud mental, creo que es necesario que se haga un nuevo ingreso de proyecto de ley para salud mental, esta vez realizado por el Ejecutivo, de tal manera que se pueda garantizar una inversión mínima en salud mental respecto al total de gastos de salud, y eso yo diría que son cuestiones estructurales. Hace poco hubo una promulgación de una ley de protección a la salud mental que tiene ciertos avances, pero como no fue presentado por el Ejecutivo, sino por el Legislativo, no puede tener garantizado una inversión, un gasto fiscal. Entonces, en ese sentido, cuestiones estructurales del sistema van en esa línea. Pero también yo creo que hay otras
áreas que no debemos dejar de mirar, de analizar, que tienen que ver con la cultura y con la sociedad en general, y cómo nosotros visualizamos la salud mental. Mira, Jennifer, hace poco, antes de la elección, yo leí por ahí una carta al Mercurio de una persona, un profesional, que hablaba respecto de la necesidad de evaluar la salud mental de las personas que se presentan como candidatas a la presidencia. Eh, y hacía una analogía con con los pilotos de avión. Entonces De decía, acuerdo. tal como los pilotos de avión, que entonces necesitan ser evaluados permanentemente, debemos evaluar la salud mental. A primera vista parece un argumento razonable, pero la verdad es que yo personalmente creo que hay un argumento falaz detrás de eso, porque eh, las personas que tienen algún problema de salud, que han tenido algún problema de salud mental o que van a tener algún problema de salud mental, no implica necesariamente que tomen malas decisiones. El diagnóstico no tiene la validez predictiva suficiente como para decir que se van a equivocar en cosas, que van a ser injustos, que van a vulnerar los derechos humanos, por ejemplo. Nada de eso. De hecho, el enfoque de recuperación, que es el que nosotros más adscribimos dentro del modelo comunitario, es la idea de que la salud mental no es enfermedad mental. Una persona puede tener una buena salud mental teniendo un diagnóstico de psiquiátrico, mientras que otras personas no teniendo un diagnóstico pueden tener una súper mala salud mental, a propósito del estrés laboral, a propósito de muchas otras cosas, sin cumplir los criterios diagnósticos de un problema de salud mental. Entonces, la salud mental es más amplio que eso, y es importante entonces avanzar hacia una mirada que no sea estigmatizadora de la salud mental, y eso está, por supuesto, en el plano de la cultura. ¿Cómo entendemos nosotros la salud mental? ¿Entendemos como un problema individual? ¿Lo entendemos como algo que ocurre en la sociedad? ¿Cómo nos relacionamos con nosotros mismos en relación a la salud mental? Hay personas que pueden ver que no tienen mucho riesgo tener un problema de salud mental y por lo tanto no consultan. Claro. Hay un mundo que creo yo que es importante hacernos responsables, y que también debemos intervenir allí con cosas que van más allá del sistema de salud, que tienen que ver con lo intersectorial y que tienen que ver con lo comunitario, fundamentalmente. Y a propósito de lo que tú dices de cargos públicos, precisamente el presidente electo, ese ha sido uno de los elementos donde ha puesto mucho énfasis en precisamente sacar de este estigma, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la salud mental y ojalá la posibilidad de un mayor número de personas de recibir esta atención que les permite mantener buenas vidas, vidas saludables, a pesar de tener que enfrentar estas dificultades en salud mental. Y quisiera preguntarte, Esteban, también, ¿qué es lo que se está haciendo en otros lugares, en otros países, países comparables con Chile quizá, en estos temas que a ti te parece que sería replicable? Y también preguntarte, porque ya que estás en un espacio como la Universidad de Chile, donde efectivamente se está produciendo conocimiento nuevo, también cuáles son esas nuevas líneas que se están trabajando dentro de la academia que podríamos esperar que posteriormente sean implementadas en el sector Sí, en público. relación a la análisis comparado con otros países que nosotros estamos ahí mirando, bueno, Italia ha sido, y una región en particular que se llama Trieste, ha hecho una reforma sostenida, decidida durante los últimos 10 años. Lamentablemente, hasta donde no me he interiorizado profundamente en la materia, pero ha habido un cambio de gobierno que está haciendo algunas modificaciones, no muy en la línea. Pero claro, cerraron los hospitales psiquiátricos, abrieron las puertas, generaron dispositivos de salud próximos a los territorios, generaron instancias de habilitación laboral para las personas que han tenido problemas de salud mental, que cursan con mayor discapacidad. Entonces, una manera súper decidida en torno a una política extendida, ampliada de la salud mental que va mucho más allá de los diagnósticos psiquiátricos. Otro país, bueno, muy cercano, que nosotros estamos mirando muy de cerca, es Perú. Perú hace poco inició una reforma de salud mental muy importante, creó una ley de salud mental que sí, efectivamente tiene inversión pública garantizada. Eso ha permitido que se hayan creado centros comunitarios de salud mental, muy parecidos a nuestros COSAM, en el territorio, de forma también sostenida, sistemática en el tiempo. Han tenido también una política de participación comunitaria muy interesante, con agentes y comunitarias en salud mental, que tienen una identificación, un lugar dentro de lo que sería para nosotros el código sanitario, por ejemplo. Eh, y un día, por ejemplo, un día de celebración para las personas que son agentes comunitarios en salud mental, con un seguro de salud especializado, específico para ellos, con ciertas garantías. Tiene cosas muy interesantes ahí Perú, que nosotros estamos mirando de cerca. Parte de nuestro equipo, bueno, especialmente uno de ellos, el profesor Alberto Minoletti, que partió de esta vida hace
hace un año y medio aproximadamente, contribuyó a esa generación de esas políticas en Perú, y nosotros tenemos lazos muy estrechos con el MINSA de Perú, y en base a lo que nosotros estamos viendo, están desarrollando de forma súper sostenida e interesante el modelo comunitario de salud mental. Brasil es otro país que, no específicamente en salud mental, pero durante los años 90 también incluyó personas de la comunidad como monitores comunitarios, y los incluyó dentro del sistema de salud, lo cual le significó reducciones importantes de algunos datos de mortalidad y morbilidad, que también es ejemplar. Por supuesto, los países de Europa normalmente tienen también desarrollos muy sofisticados, muy avanzados. Inglaterra especialmente es quien tiene un sistema de salud en general y de salud mental también súper interesante. Desarrollan mucha investigación, por ejemplo, sus guías clínicas guías de recomendaciones de salud mental lo hacen participativamente, con lo que nosotros llamamos expertos o expertas por experiencia, personas que han vivido un problema de salud mental y que entonces participan del desarrollo científico. Esos yo diría que son los países más interesantes. Y respecto a la otra parte de tu pregunta, Jennifer, una de las líneas, y muy relacionado con lo que estaba comentando, tiene que ver con la participación comunitaria. Nosotros creemos que, como programa salud mental, que en las personas radica un poder importante, al menos yo diría en cuatro ejes importantes. El primero de ellos es la toma de decisiones, por supuesto. Hay que ser parte de las personas, hay que invitarlos a participar de consejos de usuarios, de usuarias, de asambleas, para hacer más legítimas esas decisiones. En segundo lugar, también hay que invitar a las personas a ser partícipes de las intervenciones en salud mental. Las políticas de agentes comunitarios en salud mental son muy exitosas en general, ayudan a descomprimir un poco el sistema de salud. Actualmente nosotros estamos desarrollando una iniciativa que se llama Apoyándonos, la cual consiste en formación de agentes comunitarios. Lo estamos haciendo desde la universidad, desde la Escuela de Salud Pública, en conjunto con el Departamento de Psicología y con otras 3 universidades estatales también, y con servicios de salud. Y estamos apostando porque esa formación de agentes comunitarios permita reducir esas brechas, no solamente brechas en términos de magnitud, sino también brechas en términos de lo que te comentaba antes, de la aceptabilidad, es decir, de conocer cuáles son esas particulares necesidades. Y ahí las personas pueden intervenir también. Una tercera dimensión de la participación es hacerlos parte de la fiscalización, y eso es súper importante. Nosotros tenemos en salud mental una Comisión Nacional de Protección para Personas con Trastornos Mentales, así se llama. Sin embargo, no tiene suficiente autonomía aún, porque son trabajadoras del propio Ministerio de Salud. Las indicaciones, las recomendaciones internacionales que sean comisiones autónomas, de tal forma que puedan efectivamente fiscalizar el sistema de salud. Pero ahí podemos hacer muchas cosas locales también, constituir comités de forma que las personas fiscalicen estándares mínimos. Y una última es en relación a la participación en la producción de conocimiento. Eso es fundamental. Necesitamos que las personas sean parte de las investigaciones, sean parte de ayudarnos entre todos a tener una explicación de qué es a teorizar respecto a la salud mental. La cosmovisión mapuche es un ejemplo de que existen otras formas de entender la salud mental, y tenemos que abrir esas puertas. Yo creo, Jennifer, que la mejora en la salud mental tiene que ser decididamente con la participación de la comunidad, por varias de las razones que ya he esgrimido, en términos de hacernos cargo entre todos y de también poder identificar cuáles son las singularidades de los territorios en virtud de esas particulares necesidades de salud mental. Junto con la conversación política que estamos teniendo por estos días respecto al trabajo de la Convención Constitucional y lo que se plantea como el horizonte del país, parece que en este, como en tantos otros temas, tal como tú lo señalas, la participación es fundamental. Agradecemos al profesor Esteban Encina por acompañarnos hoy para hablar sobre un tema tan urgente y tan relevante como la salud mental de las personas y las lamentables inequidades en el acceso a atención oportuna. Muchísimas gracias, Esteban, por compartir con nosotros y nosotras hoy. No, muchas gracias, Jennifer, y al equipo también ahí detrás de la producción. Muchas gracias. Que son muchos que están detrás de esta producción también para llevarles este programa Palabra Pública, Letras para el Debate todas las semanas. Agradecemos también a todos y todas quienes nos siguieron hoy a través de Uchile TV y Radio Universidad de Chile. Recuerden que Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Pueden escuchar, como siempre, la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una gran jornada. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV.